Bien, el Banco Central de la República Dominicana dio a conocer que en febrero 25 la Junta Monetaria autorizó la colocación en el mercado financiero de 25.000 millones de pesos adicionales para que las entidades financieras pues lo prestasen a una tasa de interés no más de un 8%, es decir, que el Banco Central libera recursos a una tasa de interés de 3% hasta 3 años para que le llegue a los agentes económicos privados ese financiamiento a los 3 años, pero a una tasa de un 8%, que es una tasa relativamente baja. El objetivo del Banco Central es estimular la demanda privada, es decir, aumentar la inversión y aumentar el consumo. Recuerden que el Banco Central, la política monetaria, se ejecuta de la siguiente manera. El banco toma medidas para reducir la tasa de interés porque se ha demostrado que cuando se reduce la tasa de interés aumenta la inversión privada y aumenta el consumo privado. Entonces, ¿cuáles son los elementos que toma en consideración el Banco Central para reducir su tasa de interés o para adoptar medidas, como en este caso, de liberar recursos que presionan hacia la baja la tasa de interés? Bien, el Banco Central reduce la tasa de interés cuando observa que la tasa de inflación no está muy lejos de la tasa de inflación meta. La tasa de inflación meta en la República Dominicana es 4%, más menos 1, es decir, que puede ir desde 3% a 5%. En los últimos años ha estado ligeramente por debajo del centro de la meta, excepto el año pasado que terminó ligeramente por encima del límite superior, es decir, por encima del 5%. Pero no está muy lejos. Es decir, que en esta situación no pudiera pensar que el Banco Central no tendría ninguna preocupación en términos de que la inflación es muy elevada y entonces debería ejecutar una política monetaria restrictiva. No. En cuanto a inflación, el Banco Central no tiene preocupación. Vámonos al segundo componente de esa fórmula, que es una fórmula que se llama la regla de Taylor. La regla de Taylor es un profesor, John Taylor, de la Universidad de Stanford, quien desarrolló en los años 90, inicio de los 90, esa regla. Entonces, el primer componente de la regla es, si tú tienes una tasa de inflación que está por debajo de la meta, pues entonces tú puedes aplicar una política monetaria expansiva. ¿Para qué? Para que la demanda se estimule, aumente la inversión privada, aumente el consumo privado. El segundo componente tiene que ver con el nivel de producción, el Producto Interno Bruto. Se calcula lo que es un nivel de Producto Interno Bruto tendencial o potencial y se verifica cuál es el nivel que se está registrando. Fíjense lo que sucedió el año pasado. El año pasado la economía dominicana cayó en un 6.7%, pero debió haber crecido en el potencial en 5%. Es decir, que hay una brecha entre el potencial y el que finalmente se registró. Una brecha que va, en vez de ser un crecimiento de 5%, tenemos un decrecimiento del 6.7%, es decir, que hay una brecha de más de 10 puntos porcentuales. Ante esa situación, ¿cuál es la política del Banco Central? La política del Banco Central debe ser, pues, reducir la tasa de interés. Reducir la tasa de interés para estimular la inversión, que a su vez aumenta el Producto Interno Bruto, estimular el consumo, que a su vez aumenta el Producto Interno Bruto. De tal manera que la política monetaria es aumentar los agregados monetarios, reducir la tasa de interés, aumentar la inversión, aumentar el consumo, para que el producto registrado, observado, se acerque al potencial. Luego nos vamos a un tercer componente que ya no es de la regla de Taylor, pero que sí es un elemento, una parte importante de una regla que nosotros hemos definido como la regla de Valdés. Y por eso yo le llamo la regla Taylor-Valdés, porque tiene los dos primeros componentes de Taylor, pero el tercer componente está muy vinculado con la forma en que Héctor Valdés ha ejecutado la política monetaria desde 1994, con excepción del año 2000 al 2004, cuando hubo un cambio de política monetaria y hubo que enfrentar la crisis bancaria. Fuera de ese periodo, Héctor Valdés ha sido el gobernador desde 1994 hasta el presente, exceptuando esos 4 años del 2000 al 2004. Bien. ¿Cuál es la política? Que hay un tercer componente que cuando hay una baja volatilidad del tipo de cambio, entonces el Banco Central puede también ejecutar una política monetaria que tienda a reducir la tasa de interés para estimular la economía,
y de esa manera pues crear más empleo. Esa sería la estrategia. Entonces, esta decisión del Banco Central de reducir ahora la tasa de interés o presionar la tasa de interés mediante la inyección de 25.000 millones de pesos más a la economía es un elemento de que está observando de que alguno de los componentes le está recomendando reducir la tasa de interés, estimular la economía. Y es el componente de una caída del Producto Interno Bruto con relación al potencial. Ahora, si usted ve lo que sucedió en los últimos meses del año, se veía que venía recuperándose la economía. Entonces uno se pregunta, pero si la economía se viene recuperando hasta diciembre, ¿qué sucedió en enero, incluso en febrero, que puede estar explicando esa decisión del Banco Central de querer inyectar más liquidez para reducir la tasa de interés? Pues bien, lo que ha sucedido es lo siguiente. El gobierno ha dejado colapsar la inversión pública. La inversión pública es un componente importante de la demanda agregada nacional. Y en los meses de enero y febrero había recursos disponibles por un monto total de 20.500 millones de pesos. Había recursos que el gobierno podía utilizar para gastos de capital por la suma de 20.500 millones de pesos y apenas gastó el gobierno en ese periodo, esto es algo verdaderamente inexplicable, el gobierno en ese periodo apenas gastó 3.164 millones de pesos, el 15%. 3.164 millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿por qué el gobierno, si tenía 20.500 millones de pesos, solamente gastó 3.164 millones de pesos, el 15%? ¿Por qué dejó caer la inversión pública? Tomando en consideración que la inversión pública tiene dos efectos importantes. Un efecto que es el multiplicador, que influye inmediatamente sobre la economía. Ese multiplicador es el multiplicador keynesiano, que cuando el gobierno gasta, pues eso tiende a expandir el valor agregado nacional, que es la manifestación del Producto Interno Bruto. Pues bien, además hay que tomar en cuenta de que la inversión pública es complementaria de la inversión privada. Cuando hay un aumento de la inversión pública, hay un aumento de la inversión privada. En este caso, si usted, en vez de invertir 20.500 millones de pesos que tenía disponible para enero y febrero, ser colocados en la economía y no lo hizo, pues la inversión privada tampoco se estimula, tampoco se expande en lo que pudo haberse expandido si se hubiese gastado esos 20.500 millones de pesos. Pero apenas se gastaron 3.164 millones de pesos. Ante ese colapso del gobierno, entonces, de la inversión pública del gobierno, entonces es que el Banco Central sale por enésima vez a rescatar la economía dominicana. Ahí vemos de nuevo a Héctor Valdés, gobernador del Banco Central, salir a rescatar, a estimular la economía a través del sector privado. Entonces, la gran pregunta que habría que hacerse, ¿y por qué el gobierno dejó caer la inversión pública? Y viene y se coloca sobre la mesa la discusión de que el gobierno, si usted lo observa, está conformado por un grupo de economistas, técnicos o funcionarios en general que se podrían caracterizar como keynesianos, es decir, un grupo que estaría dispuesto a que haya un aumento de la inversión pública, de que haya un aumento de la demanda agregada, producto de la expansión del multiplicador que crea la economía y que se permite a través de ese multiplicador una expansión de cada peso que se gasta en forma de inversión pública. Ese es un grupo de economistas. Pero hay otro grupo que se puede caracterizar como los austriacos. Son economistas que no creen en la intervención del Estado en la economía, no creen en que el gobierno deba gastar en inversión pública y que por lo tanto están restringiendo esa inversión. A pesar de que estén los 20.500 millones de pesos disponibles, pues no quieren gastarlo, no quieren gastarlo. Y eso por el hecho de que ellos piensan de que no lo quieren gastar, prefieren hacer ese ahorro y de esa manera, entonces si no lo gastan, no tienen que aumentar los impuestos, porque ellos saben que tiene que venir una reforma tributaria y voy a hablar de eso en el próximo segmento cuando presente el informe Fitch. Pero ahora lo que quiero decirle es que hay dos grupos en el gobierno, el grupo de los keynesianos y el grupo de los austriacos. ¿Cuál de los dos está ahora mismo dominando por el lado del gasto público? Está dominando el grupo de los austriacos. Ahí usted encuentra personas que son más vinculados al sector empresarial, que
no quieren que haya una intervención fuerte de parte del gobierno a través de la inversión pública en la economía y la han restringido. Y obviamente ese grupo, que es el de los austriacos, no ve mal que no se ejecuten proyectos importantes y que todo se quiera dejar a la alianza público-privado. Y por eso es que usted observa que en vez de gastar 20.500 millones de pesos, que debió haberse invertido, porque esto es gasto de capital que estamos hablando, en los meses de enero y febrero, pues lo único que se haya invertido es 3.164 millones de pesos. Es ese grupo de los austríacos que está dominando en la economía dominicana. Los keynesianos les gustaría gastar esos 20.500 millones de pesos. Los austríacos dicen no, porque eso significa luego tener que aumentar los impuestos. Eso significa luego hacer una reforma tributaria y no queremos colocar impuestos. Entonces vamos a no gastar mejor. Vamos a evitar que haya un aumento del gasto público. Ahora mismo, de acuerdo a esto, lo que estamos viendo es que está dominando el segmento, el grupo, la parte austriaca del gobierno y está desplazando la influencia de los keynesianos. Ante esa situación, ante ese colapso de la inversión, ¿qué hace el gobernador del Banco Central? Bueno, nosotros tenemos que evitar que la recuperación que se viene registrando se desplome, que haya una desaceleración del ritmo de recuperación. Es decir, que si en diciembre se registró una caída de un 1% con relación a diciembre del año pasado, pues que este enero la caída no sea más acentuada, que sea de 1.5, que sea de 2%. No, eso es lo que quiere el Banco Central. Entonces el Banco Central dice, no, pero espérate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inyectar más liquidez a la economía, presionamos hacia la baja la tasa de interés, estimulamos entonces el crecimiento de la inversión y aumenta también el consumo. Y de esa forma hacemos que el sector privado sea el que empuje la economía. Recuerden que el sector privado es el 85% de la economía. El sector público es el 15%, pero de ese 15% hay una parte significativa de formación bruta de capital vinculada con la inversión pública. Y esa es el que está totalmente colapsado. Entonces, ese es un punto que tiene que tener muy claro el gobierno, que ahora mismo hay una situación donde hay una retranca en parte de la inversión pública. Recomendación de Tecnopol. Aquí viene. Miren, el gobierno necesita aumentar el gasto público. En medio de una recesión, fíjense lo que está haciendo los Estados Unidos. Se aprobó ya este fin de semana 1.9 millones de dólares de parte del Senado y nos imaginamos que lo va a aprobar también la Cámara Baja. Y esto, Janet Yellen, quien es la secretaria del Tesoro, lo ve como algo positivo para la economía norteamericana, ese fuerte estímulo. Hay un grupo de economistas en los Estados Unidos que piensa que es demasiado grande, que en vez de 1.9 debió haber sido 1.4. Pero lo que vemos es que el gobierno está tomando medidas, haciéndose aprobar leyes especiales para estimular la economía a través de la inversión pública, a través del gasto público, a través de la transferencia de recursos a los agentes económicos, a la familia, para que se reanime la economía norteamericana. Y se estima que la economía de los Estados Unidos este año puede crecer 6-7 puntos porcentuales. O sea, una recuperación importante, muy importante. Entonces, ante esa situación, uno se pregunta, ¿y República Dominicana? ¿Vamos a dejar toda la inversión a la alianza público-privada? No. ¿O lo vamos a hacer todo bajo la ley 340, que implica un tiempo de ejecución para un proyecto importante que puede ir desde los 9 a los 12 meses? Y bajo alianza público-privada, que puede ir de 12 meses a 18 meses. Vamos a dejar que pase todo ese tiempo antes de reanimar la inversión pública. Miren, nuestro consejo es que el gobierno se haga aprobar una ley especial con 4 o 5 proyectos importantes que ustedes sepan que tengan un buen impacto en la economía, que estimule a su vez la inversión privada, que estimule a su vez la actividad de diferentes áreas del sector privado. Y de esa manera, entonces se pueda, ejecutándolo rápido, acelerar la economía dominicana. Y esto se lograría con una ley especial que vaya en paralelo de la ley 340 de compras y contrataciones y a través de esa ley se puedan ejecutar esos proyectos más rápido. ¿Por qué? Porque es que el proceso de licitación de un proyecto de inversión de magnitud considerable pudiera llevar 5 o 6 meses. Y en lo que comienza el proyecto puede tardar fácilmente de 9 a 12 meses.
Y esto la economía no lo soporta. A la economía lo que le conviene es que haya inversión pública. Si tenemos los recursos, si se presupuestaron 120.000 millones de pesos, si lo que se ha gastado en los primeros 2 meses es únicamente 3.164 millones de pesos, que se pudo haber gastado 20.500 millones de pesos. Vamos ahora a aprobar esa ley, señor presidente. Óigame bien, hágase aprobar una ley especial de acuerdo a lo que es el estado de emergencia, viendo lo que está haciendo los Estados Unidos. Y entonces, con esa ley especial, pase cuatro proyectos importantes, que usted lo tenga a tiro de hit, que usted lo vea, que se lo presenten, como hacía el doctor Balaguer, que le presentaban los proyectos, iban a su oficina, le presentaban el proyecto y él decía, perfecto, este tiene mi aprobación, tiene el presupuesto, vamos arriba, comienza a trabajar. En lo que va y termina la burocracia para que se liberen los fondos, el ingeniero comienza a trabajar, comienza a ponerse en marcha y ponemos entonces en dinamismo a el Ministerio de Obras Públicas. Le damos más apoyo al INVI para que ponga rápido a funcionar todo lo que es ese ambicioso plan de construcción de vivienda. Entonces, eso, cuando hablo del INVI, estoy hablando también de la OISOE, porque recuerden que están en un proceso de absorción de la responsabilidad de construcción, edificaciones, de parte de la OISOE, la está tomando el INVI. Y la parte de infraestructura, vial principalmente, la está tomando el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esos dos, que son los dos brazos constructores del gobierno, hay que facilitar que puedan ejecutar estos proyectos, que con grandes empresas de infraestructura que tenemos, de construcción que tenemos, podamos rápidamente poner en marcha ese aumento de la inversión pública. Eso es fundamental. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de los Estados Unidos, vamos a aprobar una legislación especializada para poner en marcha 4, 5 buenos proyectos, y de esa manera usted verá que la economía acelera su ritmo de crecimiento. Se espera que este año la economía crezca alrededor del 6%, pero pudiera crecer 7%, 8% pudiera crecer la economía dominicana si inyectamos recursos a través del Estado dominicano. Entonces, yo lo que espero es que ese poder que tienen ahora mismo los austríacos del gobierno, que es ese grupo que no quiere aumentar el gasto porque prefiere utilizar este ahorro que implica la disminución de la inversión pública para de esa manera entonces evitar la necesidad de una reforma fiscal que implique un aumento de las recaudaciones, porque no quieren que haya un aumento de los impuestos, no lo quieren, y de eso vuelvo y señalo, le voy a hablar en el próximo segmento, le voy a hablar en detalle de la situación de las finanzas públicas y las perspectivas en términos de la reforma fiscal, a propósito del informe Fitch de la economía dominicana, comenzando con lo que sería la posición que ha tenido el ministro de Hacienda. Así que vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Ahora, simplemente decirles que nuestra recomendación al gobierno es que trate de estimular la inversión pública mediante la aprobación de una ley especial que incluya 4 o 5 grandes proyectos y que ponga en marcha, por ejemplo, el proyecto de modernización de la zona sur, específicamente la zona de Pedernales, que ponga en marcha la carretera, la autopista del Ámbar, que no espere una alianza público-privada, que si después se quiere en algunos tramos darle participación a otros contratistas bajo alianza público-privada, que se pueda hacer, pero definitivamente hay que poner en marcha esto ya. Y esto no se pone en marcha con ese tipo de legislación como la ley 340 o la de alianza público-privada, porque vuelvo y señalo, toma entre 9 y 12 meses, en el mejor de los casos, entre 9 y 12 meses. Fíjense que los proyectos que se están ejecutando son proyectos que se venían ejecutando del gobierno anterior, del gobierno del presidente Danilo Medina. Se toma esa herencia, se toman esos proyectos y ahí usted ve que, por ejemplo, en términos de edificaciones, están concluyéndose centros hospitalarios que se estaban modernizando, que se estaban reestructurando, que se estaban llevando a cabo ampliaciones, pero eso venía del gobierno anterior. La ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, es algo que viene del gobierno anterior. ¿Qué ha hecho en términos de licitaciones importantes el gobierno?
en un periodo ya prácticamente de 7 meses. No ha hecho nada. No ha hecho nada. No hay una licitación de un proyecto importante. Fíjese, no hay una licitación de un proyecto importante. Todo lo que ha hecho es únicamente tomar del gobierno anterior. Por eso le digo, ante esa situación, ante esa restricción que implica la ley 340 de la Alianza Público-Privado, se necesita remontarnos al tiempo del doctor Balaguer. Oigan bien, que le hagan una presentación al presidente de estos proyectos que se puedan comenzar a ejecutar, que se verifique bien, tiene buenos economistas el gobierno, que se verifique bien el impacto que eso tiene, el multiplicador que tienen esos proyectos, y que el presidente diga, ok, nos vamos con legislación especial A, B, C, D y E. Esos son los proyectos que nos vamos nosotros con esta legislación. Estas van a ser las empresas, vamos a hacer una veeduría para que le dé seguimiento a la ejecución y vamos a sacarle el máximo provecho a cada centavo del gobierno que se invierta en esas obras. Óiganme, presidente, le aseguro que tiene un impacto muchísimo mayor sobre la economía dominicana que lo que va a tener una ejecución lenta como lo que se está observando, una ejecución donde hay un colapso de la inversión y donde se están frotando las manos los austríacos de su gobierno, presidente. Su gobierno tiene un grupo de austríacos y usted lo sabe porque lo tiene en el mismo palacio. En el mismo palacio están los austríacos. Usted sabe, búsquese lo que es el grupo de austríacos y usted se va a dar cuenta, presidente, se va a dar cuenta. En medio de una recesión como esta, venir a dejarse, a imponer las decisiones en materia de inversión pública por el grupo de los austríacos sería terrible, terrible, señor presidente. Aléjelos. En este momento, los austríacos no son buenos consejeros en medio de una recesión económica. Vámonos a la pausa.